Hola chicos, bienvenidos a preparadorselectividad.com. Seguimos hablando de biología. En esta ocasión vamos a hablar de microbiología. Después de haber visto ya dentro de los ciclos vitales de los virus, después de haber visto el ciclo lítico, vamos a continuar en esta ocasión con el ciclo lisogénico. Bien, tenéis ya en pantalla el esquema de qué es lo que vamos a ver a lo largo de este vídeo, ¿vale? En un primer momento hablaremos de lo que es la ruta lisogénica, para terminar hablando de la ruta lítica, que aunque la hemos visto en otro vídeo. Veremos que este ciclo lisogénico termina también con la rotura de la célula de la bacteria. Bien, empezamos diciendo que algunos virus, cuando infectan a una bacteria, no van a producir la lisis, no van a producir la rotura inmediata de la célula, sino que el ADN se va a insertar dentro del cromosoma de la bacteria y una vez ahí insertado se replicará durante varias generaciones. Esto es lo que se conoce como lisogenia, es decir, la inserción del ADN, ¿vale?, vírico en el cromosoma bacteriano y posteriores y con las consecuentes replicaciones posteriores. A estos virus, ¿de acuerdo? A estos virus que se encuentran bajo esta forma se conocen como virus atenuados o virus moderados, ¿de acuerdo? El ADN que se encuentra, el ADN vírico que se encuentra integrado en el cromosoma bacteriano se denomina prófago, ¿vale? Ni que decir tiene que en el estado de lisogenia una bacteria va a ser resistente a la infección por otros virus. Es decir, una vez, por así decirlo, que una bacteria ya está ocupada por un virus, desde luego no va a permitir que nuevos virus puedan infectar, puedan parasitar esa bacteria, ¿vale? Bien, ¿y esto hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sería esta replicación, como acabo de decir, esta replicación continuada? Bien, pues hasta que determinados agentes externos, como por ejemplo la luz ultravioleta, como por ejemplo rayos X, ¿vale?, hacen que el prófago se separe del cromosoma bacteriano e inicie un ciclo típico que conducirá a la rotura de la bacteria, a la lisis de la bacteria. ¿De acuerdo? Acordaos que decíamos que, o acabo de decir, que cuando el prófago se va a separar del cromosoma bacteriano, porque acordaos en la definición que el ADN vírico que se encuentra integrado en el cromosoma de la bacteria se denomina prófago, ¿vale? Bien, entonces, claro, cuando algún agente externo, bien sea luz ultravioleta o bien sea en rayos X, ¿vale?, actúen sobre esa bacteria, van a conseguir que el prófago se separe del cromosoma bacteriano y comience un ciclo típico que llevará a la rotura de la bacteria. Esto es lo que se conoce como inducción, ¿vale?, a este paso, a esta activación por parte de esa luz ultravioleta o de esos rayos X, y los agentes que lo van a desencadenar tienen una característica en común, que van a provocar daños en el ADN, ¿de acuerdo? Ponen en peligro, en otras palabras, están poniendo en peligro el agente hospedador, están poniendo en peligro la célula. De alguna manera el virus se da cuenta y, como mecanismo de escape, valga la redundancia, el virus escapa. El prófago se separa porque dice aquí, vamos a decirlo así con palabras el prófago dice que aquí poco tengo que hacer porque todos estos agentes externos van a provocar la destrucción de la bacteria y llevaría también conmigo mi propia destrucción. ¿De acuerdo? Esto sería entonces lo que es un ciclo lisogénico, que, como veis, el esquema, ya yendo al esquema, podéis ver cómo empieza el virus acercándose a la bacteria. Se produce la introducción del ADN en el interior de la bacteria. Ya sabemos cómo se produce la introducción del ADN. Podéis ir al vídeo del ciclo lítico, y ahí explico cómo se produce la entrada del ADN, cómo se produce el orificio primero en la membrana y en la pared de la bacteria, y posterior entrada del fragmento del material genético, del ácido nucleico.
A partir de ahora se produce, como digo, la incorporación de ese, veis o sea, empieza ya la ruta lisogénica y veis cómo se produce la parte azul que estáis viendo ahí en el esquema, sería el fragmento, el ácido nucleico que ha introducido el virus, se incorpora al cromosoma de la bacteria, ¿vale? Se produce la integración del ADN en el cromosoma bacteriano. La bacteria en este momento es ya una bacteria lisogénica, que decíamos que ya el hecho de que ese ácido nucleico viral se encuentre insertado va a impedir que otros virus puedan actuar sobre esa bacteria y puedan también parasitarla. Va a comenzar ahora la división celular, ¿de acuerdo? Es decir, la replicación, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que llegue un agente externo. Ahí tenéis marcado luz ultravioleta, que es cuando da lugar a que los fragmentos cromosómicos se separen del cromosoma en el cual se encontraban, porque esa luz ultravioleta está provocando un daño en ese material genético, en ese cromosoma bacteriano, en ese ADN, va a provocar la destrucción bacteriana, provocaría también la destrucción del ADN vírico, y ante esto, como mecanismo de escape, ¿vale? El ADN vírico se separa, ¿vale? Una vez que se ha separado, lo tenéis ya en la parte de la izquierda, comenzaría la ruta lítica, que no es más que una continuación del o lo mismo que veíamos en el ciclo lítico, es decir, comienzan a sintetizarse los distintos componentes víricos, ¿de acuerdo? Se ensamblan esos componentes víricos, se forman nuevos virus, se produce la lisis, ahora sí, de la bacteria, y de nuevo estos virus salen al exterior, ¿de acuerdo? Es otro tipo de ciclo, veis que es una mezcla o sea, al interior se incorpora ahora la fase lisogénica, ¿vale? Y bien, pues esto es el vídeo que quería explicaros del ciclo lisogénico. Espero que lo entendáis, que haya quedado entendido.